si me preguntan, es el trasero de América. Sí, es el trasero de América. Hola a todos y bienvenidos a Popcorn y Cómics. Hoy toca hablar del miembro fundador de los Vengadores. Exacto, hablaremos del veterano de la Segunda Guerra Mundial. Hoy toca hablar de Capitán América, el primer superhéroe del mundo. Así que ponte cómodo, prepara tus popcorn y agárrate bien, porque este video promete estar lleno de acción. Comenzamos. 8 datos imperdibles sobre el Capitán América. Puede que a simple vista parezca un héroe pasado de moda. Su uniforme con los colores de la bandera estadounidense y su actitud recta podrían hacerlo parecer un símbolo de propaganda militar. Pero Steve Rogers, más conocido como el Capitán América, es mucho más que eso. Es el reflejo de ideales como el honor, la justicia y la lucha por la libertad, incluso cuando el precio de defenderlos es alto. Hoy te presentamos 8 aspectos fundamentales que todo fan debe conocer sobre este emblemático personaje del universo Marvel. Nacimiento del símbolo patriótico y su caída en el olvido. El Capitán América nació en una época marcada por el conflicto, 1941, en plena Segunda Guerra Mundial. Con el mundo al borde del colapso, la editorial Timely Comics, lo que luego sería Marvel, dio vida a un nuevo tipo de héroe, uno que encarnara el espíritu del patriotismo estadounidense. Joe Simon y Jack Kirby fueron los creadores de este personaje que rápidamente capturó la atención del público. Su primera aparición fue en Captain America Comics número 1, lanzado en marzo de 1941, donde ya lo veíamos enfrentarse al mismísimo Adolf Hitler. Acompañado por su joven aliado Bucky Barnes, el Capitán América realizaba misiones contra nazis, agentes extranjeros y otras amenazas de la época. Las ventas iniciales fueron espectaculares, superando el 1.000.000 de ejemplares. Sin embargo, una vez terminada la guerra, el interés del público disminuyó. En 1949, la serie fue cancelada y el personaje desapareció por un tiempo. No fue hasta 1964 que Stan Lee y Jack Kirby decidieron traerlo de vuelta en Avengers número 4. El Capitán América fue hallado congelado por los Vengadores, y su historia comenzó una nueva etapa, ahora como parte fundamental del equipo más poderoso de la Tierra. El origen de Steve Rogers, de debilucho a leyenda. Steve Rogers nació en los años 20, hijo de inmigrantes irlandeses en Brooklyn. Su infancia no fue fácil. Perdió a su padre muy joven y poco después a su madre, víctima de una enfermedad. A pesar de su frágil condición física, Steve desarrolló una gran pasión por el arte y se convirtió en un talentoso dibujante. Pero la guerra cambió todo. Al ver las atrocidades cometidas por los nazis, Rogers decidió enlistarse en el ejército. Fue rechazado por su débil complexión, pero su determinación no pasó desapercibida. El general Chester Phillips lo seleccionó para un proyecto experimental, el Super Soldado. Bajo la supervisión del doctor Abraham Erskine, Steve fue sometido a una combinación de suero y radiación especial. El resultado fue asombroso. Su cuerpo se transformó en el de un hombre en la cúspide de sus capacidades físicas. Lamentablemente, Erskine fue asesinado inmediatamente después, dejando a Rogers como el único resultado exitoso del experimento. Pronto se le asignó una misión: detener a Red Skull, Cráneo Rojo, un temido agente del régimen nazi. Fue entonces cuando Steve adoptó su traje, su escudo y la identidad del Capitán América. Congelado en el tiempo, el héroe fuera de su era. Junto con su compañero Bucky, Steve llevó a cabo numerosas misiones durante la guerra. En una de ellas, ambos intentaron detener un avión armado con una bomba. El artefacto explotó, y mientras Bucky aparentemente murió, Steve cayó al océano Ártico. El capitán fue dado por muerto, pero en realidad quedó congelado en un bloque de hielo durante décadas, en un estado de animación suspendida. Años más tarde, los Vengadores lo encontraron y lo revivieron. Despertar en una época completamente diferente fue un duro golpe para Rogers. Todo lo que conocía había cambiado. Sin embargo, con el apoyo de aliados como Tony Stark y Thor, logró adaptarse y se convirtió en el líder del equipo. Aunque el mundo moderno era complejo y moralmente gris, Steve siguió siendo un faro de integridad. Guerra Civil. El hombre contra el sistema. Uno de los momentos más impactantes en la historia de Marvel fue la Civil War, una saga que dividió a los superhéroes. El gobierno promovió una ley que exigía a los héroes registrar sus identidades y rendir cuentas al Estado. Tony Stark apoyó esta medida. Steve Rogers, en cambio, la consideró una violación a las libertades individuales. Así, nació un conflicto entre dos visiones del heroísmo. Rogers lideró la resistencia contra el registro. Esta etapa mostró un lado más rebelde del capitán, dispuesto a enfrentar incluso a su propio país si eso significaba defender lo correcto. La historia culminó con la captura de Steve. Poco después fue abatido en las escaleras de un tribunal.
Aunque se creyó muerto, se reveló que no fue asesinado, sino enviado a través del tiempo. Más adelante regresaría y retomaría su lugar como héroe. Habilidades y entrenamiento de un supersoldado. El suero del supersoldado no convirtió a Steve en un ser sobrehumano, pero sí lo llevó al límite de lo posible para un humano. Posee fuerza, velocidad, resistencia y reflejos extraordinarios. Es capaz de levantar más de 400 kilos, resistir impactos masivos y recuperarse más rápido que cualquier persona promedio. Además, ha sido entrenado extensamente en combate cuerpo a cuerpo, tácticas militares y estrategia. Domina el uso de su escudo como arma defensiva y ofensiva, capaz de lanzarlo con precisión quirúrgica. Otro detalle importante, su envejecimiento está ralentizado y su sistema inmunológico es virtualmente perfecto. Sus grandes villanos, Red Skull y Baron Zemo. Ningún héroe está completo sin un archienemigo. Para el Capitán América, esa figura es Red Skull. Nacido como Johann Schmidt en Alemania, fue un niño maltratado que creció con odio y resentimiento. Fascinado por Hitler, se unió a su régimen y se convirtió en uno de sus agentes más peligrosos. Fue el propio Hitler quien le dio la máscara roja, símbolo del terror. En una ocasión, Schmidt utilizó una toxina conocida como el polvo de la muerte y terminó desfigurándose, dejando su rostro rojo permanentemente. Desde entonces, ha sido una amenaza constante para Rogers, incluso en tiempos modernos. Otro villano importante es Baron Zemo. El primero, Heinrich Zemo, fue un nazi que causó la aparente muerte de Bucky. Su hijo, Helmut Zemo, heredó su odio y juró venganza contra el capitán. Aunque en algún momento lideró a los Thunderbolts, Helmut ha vuelto al camino del crimen en numerosas ocasiones. Los aliados del capitán, Bucky y Falcon. Bucky, Barnes, comenzó siendo el compañero adolescente del Cap en la Segunda Guerra Mundial. Tras su aparente muerte, fue revivido por agentes soviéticos que le implantaron recuerdos falsos y lo convirtieron en el Soldado del Invierno, un asesino programado con un brazo biónico. Eventualmente, Steve logró devolverle la memoria usando el cubo cósmico. Desde entonces, Bucky ha sido uno de sus mayores aliados. Incluso asumió el manto del Capitán América durante la ausencia de Steve. Otro aliado esencial es Sam Wilson, también conocido como Falcon. Fue uno de los primeros héroes afroamericanos en los cómics. Dotado con la habilidad de comunicarse con aves gracias a una manipulación del cubo cósmico, Sam fue rescatado del control mental de Red Skull por Rogers. Con el tiempo, se volvió su compañero de batalla. Su traje con alas fue diseñado en Wakanda y responde a su mente. Amores, historias esenciales y curiosidades. El Capitán América ha tenido dos grandes amores, Peggy Carter, una valiente agente de la Segunda Guerra Mundial, y su sobrina Sharon Carter, agente de S.H.I.E.L.D. Steve y Peggy vivieron una historia de amor trágica, interrumpida por la guerra. Más tarde, Steve entabló una relación con Sharon, aunque su historia también estuvo marcada por conflictos. Entre las mejores historias del Capitán América destacan Out of Time de Mark Waid, una visión moderna del origen del personaje; Captain America de Ed Brubaker, donde se reintroduce a Bucky como el Soldado del Invierno; Rebirth, también de Waid, el regreso del Cap como símbolo heroico tras años de altibajos. Y algunas curiosidades. Aunque representa a su país, el capitán se ha rebelado contra el gobierno en varias ocasiones, adoptando identidades como nómada, cuando sus principios entraban en conflicto con la política. Su escudo está hecho de una aleación especial de vibranium y otros metales. Aunque es prácticamente indestructible, ha sido destruido en raras ocasiones. En algunos cómics, se sugiere que tiene un sistema magnético en los guantes para controlar el regreso del escudo. Fue uno de los pocos personajes capaces de levantar el martillo de Thor. El personaje ya había tenido adaptaciones al cine antes del universo cinematográfico de Marvel, con películas en 1979 y 1990 que no fueron bien recibidas. Actualmente, Sam Wilson porta el escudo del Capitán América, tras el deterioro del suero en el cuerpo de Steve. El Capitán América es mucho más que un símbolo. Es un hombre fuera de su tiempo, con una brújula moral inquebrantable. Ha luchado por su país, pero también se ha enfrentado a él. Ha perdido amigos, ha muerto y ha regresado. Y aún así, nunca ha dejado de luchar por lo que es justo. Por eso Steve Rogers seguirá siendo uno de los pilares del universo Marvel y un ejemplo de lo que significa ser un verdadero héroe. Es todo por el momento. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar las notificaciones para no perderte ni un segundo de Popcorn y Cómics. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.